que Israel está en Egipto. Y llega un momento dado que ellos van precisamente a entrar a la tierra prometida. Es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra que Dios ha prometido desde que Dios llama a Abraham. ¿Se acuerdan de Ur de los Caldeos? Hay una promesa para Abraham. Esto es importante, por lo que vamos a ver ahorita también. Entonces Dios hace una promesa a Abraham. Dios lo saca de Ur de los Caldeos y le da una promesa que lo va a engrandecer y va a ser de una nación. ¿Se acuerdan también que Abraham había tenido otro hijo? ¿Sí? Nada más Isaac. ¿Se acuerdan su nombre? Ismael, donde precisamente descienden los árabes. Hay dos tipos de líneas de descendientes de los árabes. Para otros no es solamente Ismael, sino que pues hay otros son descendientes de Saúl también. Entonces, pero es importante que nosotros veamos en este momento lo que Dios le dice a Moisés. Vamos a ver, 34. Uno dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es, la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites. Tendréis el lado del sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. Este límite os irá rodeado desde el sur hasta la subida de Acrabín, y pasará hasta Sin, y se extenderá del sur a Cades Barnea, y continuará a Hazar-Adar, y pasará hasta Asmón. Rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto, y sus remates serán al occidente. Y el límite occidental será el mar grande. Este límite será el límite occidental, y el límite del norte será este. Desde el mar grande trazaréis al monte de Or, del monte de Or trazaréis a la entrada de Amá, y seguirá el límite hasta Sedad, y seguirá este límite hasta Sifrón, y terminará en Hazar-Enán, y este será el límite del norte. Por límite al oriente trazaréis desde Hazar-Enán hasta Sepham, y bajará este límite desde Sepham a Reblá al oriente de ahí, y descenderá el límite y llegará a la costa del mar de Cineret al oriente. Después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar Salado. Esta será vuestra tierra por sus ¿qué? Por sus límites alrededor. Y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo: esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo, que mandó Jehová que diese a las 9 tribus y a la media tribu. Porque la tribu de los hijos de Rubén según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés han tomado su heredad. 2 tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente, al nacimiento del sol. Muy bien, vamos a parar hasta aquí. Y lo que hemos estado viendo hasta este momento, lo que hemos leído es los límites. ¿Se fijan? La orden de Dios es: cuando ustedes lleguen a la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, ellos tienen límites. Y lo que hemos leído entonces nosotros es que no son cualquier límite, son límites muy extensos. Entonces, lo que Dios quiere darle a Israel es una tierra muy extensa, es una tierra muy grande, es una tierra que fluye leche y miel. Según algunos estudiosos, teólogos de la escritura, y estudiosos también de la tierra, y sobre todo la palabra, y que han conocido también geográficamente y lo que se ha estado llevando a cabo con referente a Israel. Israel es una tierra a la cual Dios le va a dar a esta nación, pero que es una tierra, ellos lo asimilan que la tierra que fluye leche y miel pues habla de prosperidad, ya lo hemos visto, es una tierra buena. Habla, por ejemplo, en las investigaciones que se han hecho, pues Israel ahorita, no sé si sepan ustedes, Israel es una ciudad que pues ha sido muy próspera. Es una ciudad precisamente que se le conoce como una nación Estartu. Una nación Estartu es una nación muy próspera. De hecho es la quinta, fíjense, a nivel planeta, a nivel tierra, después de Estados Unidos, Rusia, Arabia, que son muy productoras de petróleo. Entonces, para muchos, aunque Israel no es muy competente en cuanto al petróleo como Venezuela, que es la número 1 a nivel mundial de producción de petróleo, más que Estados Unidos. Entonces,
¿Qué quiero decir con esto? Que es una tierra buena, pero de esa nación llamada Estartu es la nación, fíjense, es una de las naciones, si no es la nación de toda la tierra que tiene más empresas Startup. ¿Qué se llama Startup? Que son empresas que llegaron a Israel y que avanzaron prósperamente, y eso hace que Israel tenga un producto que se llama per cápita a nivel mundial de los más elevados, ¿sí? En economía son muy prósperos. Entonces ellos hicieron una invitación a que fueran y invirtieran a Israel, y ahorita tienen alrededor de 4.900 empresas, ¿sí? En Israel, que han sido prósperas por lo que Dios ha cumplido la promesa en lo referente a Israel. Pero ¿qué sucede? Yo ahorita les voy a mostrar con unos mapas cómo es que Dios cumple promesas. Dios ha estado diciéndole a Israel que lo va a sacar de ahí y lo va a llevar a una tierra prometida. Mas sin embargo, ellos sabemos y nos hemos estudiado cómo la primera generación murió. Mas sin embargo, ellos también muy pronto, una vez más, se van a encargar de desobedecer a Dios. Entonces Dios les da límites, Dios les da una extensión para que ellos, en esa extensión, ellos van a llegar ahí, y vamos a recordar Números 33, versículo 54 y 55. Vamos a ver qué es lo que le dice el Señor ahí en Números 33, 54 y 55, porque cuando ellos entren a esa tierra, ellos tienen que hacer esto. Miren lo que les dice. Voy a leer desde el 52. Dice así: ya Dios habla a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, y le dice así en el 52: echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra, todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Esto es lo que Dios le ha dicho a Israel cuando ellos entren a la tierra prometida. O sea, Dios no quiere que tengan ídolos, Dios quiere que está encargando de que ellos destruyan todo. Es una tierra que fluye leche y miel, no quiere que quede nada, sí, que pueda perjudicarlos. Se acuerda, ya lo estudiamos también, que esté todo limpio. Entonces, la promesa que Dios le da a Israel es tú tienes que conquistar, tú tienes que acabar con todos los moradores de aquella tierra. Va a haber un gran problema, porque ellos ven que la tierra es grande, ellos ven que la tierra es muy, muy extensa, muy próspera, y ellos van a tomar una mala decisión, y eso es lo que yo quiero que veamos también nosotros. ¿Por qué? Porque poco a poco esa decisión, fíjense, las decisiones, podríamos decirlo así, las decisiones que que nosotros vemos de aquí, es que cuando ellos toman una mala decisión en el presente, no hay repercusiones en ese momento, pero después, dice la Escritura, van a ser severas y de gran tribulación cuando ellos no obedezcan a Dios. Aunque todo parece ser bueno, sí, aunque todo parece ser muy, muy agradable a sus ojos, pero no es lo que Dios ha dicho que ellos hagan. ¿Qué es lo primero que le dicen a ellos? En el versículo 53 dice: echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Entonces Dios le dice: esa es tu tierra, esa es tuya, eso es lo que yo te doy. Ahorita acabo de leerles, la tierra tiene límites. ¿Qué tiene la tierra? Tiene límites de extensiones, pero son límites muy extensos, son tierras muy buenas. Mas sin embargo, ellos, con el paso del tiempo, ellos van a empezar a perder de lo que Dios les ha estado dando, de lo que Dios les ha prometido. Fíjense, dice aquí: van a heredar la tierra por sorteo, por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, ahí tendrá cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis. O sea, Dios es justo, Dios está determinando darles a ellos una herencia, por ejemplo, de acuerdo a las familias. Dios es justo, Dios es bueno, Dios está llevándolos a una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, que para muchos conocedores precisaban que esa leche o miel, para muchos teólogos, es como el petróleo, ¿verdad? Aunque les acabo de mencionar, Israel no es muy rico en petróleo como Venezuela, como Arabia Saudita, que es el segundo país a nivel planeta en producción de petróleo, pues, ¿sí? Y en la fabricación del bruto, así se le llama. Entonces, más sin embargo, fíjense que Israel, debido a su ecosistema de la nación,
tiene y es muy rica en cantidad que se los voy a nombrar. Sus recursos son muy grandes, miren, es potasa, minerales de cobre, gas natural, magnesio, ¿sí? Que es el bromuro de magnesio, arcilla, y ¿saben algo? Es quizás el país más grande en exportación de diamantes tallados. Estoy hablando de Israel. Entonces fíjense todo lo que hoy nos damos cuenta, hoy en la actualidad, que ellos quizás están dudando de lo que Dios les ha prometido, pero la promesa que Dios les da a Israel es: ustedes van a llegar, van a entrar a la tierra, y ¿qué es lo primero que tienen que hacer cuando lleguen a la tierra? Van a tumbar los ídolos, ¿sí? Fíjense, tumbar ídolos. ¿Por qué? Porque esa es la orden de Dios. De hecho, todos tienen que entrar, pero más sin embargo, lo que les acabo yo de leer, unos se van a quedar en el oriente. Los límites son del norte, sur, oriente y occidente. Fíjense, norte, sur, oriente y occidente. O sea, es una tierra grande, es una tierra extensa, mas sin embargo, tú cuando llegues ahí, tú vas a destruir a todos los moradores que estén ahí, pero antes de esto tienes que derribar a todos los ídolos. Yo lo expliqué en la manera de que un día nosotros seremos tomados, dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 4, seremos arrebatados. También Apocalipsis dice que esta tierra será una tierra nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces lo mismo que está haciendo Dios, por ejemplo, en esa tierra prometida que ellos tienen que conquistar, aunque Dios les está dando límites, ¿sí? Ellos tienen que estar muy, muy interesados en obedecer lo que Dios va a decir y lo que Dios les está diciendo. Mas sin embargo, ellos al poco tiempo van a empezar a tallar otra vez y van a empezar a tallar imágenes que ellos van a adorar. Van a adorar piedras pintadas, van a meter árboles, troncos, adorarán de todo tipo y tendrán todo tipo de dioses. Muy pronto ellos, así como los otros, sí, que ellos murieron la primera generación. Entonces lo que va a pasar es que ellos van a hacer lo mismo. Entonces eso es muy importante. Entonces vamos a ver esto en Números capítulo 33. Me sigue por favor ahí en el versículo 55. Dice así, dice: y si no echaréis a los moradores del país de delante de qué. Fíjense lo que le dice el Señor. Si ellos no hacen eso, ¿qué es lo que va a suceder? Dice: si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los dejaréis. Dice: los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos, por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. ¿Por qué Dios les dice eso a ellos? Que tienen que hacer eso. Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón de ellos. De hecho, ya habían cometido ese error, habían cometido esa falta. Entonces Dios les dice: no quiero que hagan eso. Bueno, cuando ellos llegan y ven toda esa tierra que es extensa, lo primero que van a pensar ellos es mucha tierra. Y van a tratar de hacer un trueque con Dios. Ellos van a decir: oye, es mucha tierra, vamos a matar solamente a los débiles, ¿sí? Vamos a quedarnos, o sea, no, al cabo mucha tierra, hombre, para todos nos alcanza, ¿para qué los matamos? Vamos a agarrar a algunos y los hacemos esclavos. Pero ¿cuál es la orden del Señor? La orden del Señor es que acaben con todos. Eso es lo que Dios está diciendo. Pero para ellos, por eso, y también aplicándolo a la vida de nosotros, aunque veamos todo lo que podamos ver y que parece ser que puede ser de utilidad a nosotros, si no es de Dios, ahí estamos desobedeciendo ¿a quién? A Dios. Entonces, por eso yo quiero mencionarles este punto. Por ejemplo, las decisiones que nosotros tomemos, ¿sí?, primarias, parecen ser que no van a causar consecuencias en nuestra vida, pero según la Escritura van a causar unas tribulaciones severas y consecuencias en nuestro futuro. ¿Cuántos de nosotros llegamos a tomar decisiones equivocadas pensando que eran nuestras fuerzas, pensando que podíamos lograrlo nosotros? No sé si le pasó a ustedes. Y pensándolo así, de esa manera, nosotros llegamos a tener consecuencias de nuestros errores. Entonces, por eso es muy importante que Dios le está diciendo a Israel: no hagas esto. O sea, no cometas el error y cuando llegues allá
tú te quedes y convivas y hagas yugo con los que están ahí. ¿Por qué? Porque todos ellos, fíjense, de hecho ellos ya habían tenido guerra y habían acabado con algunos edomitas. Entonces ellos ya traen la palabra de Dios, la promesa de que esa tierra es de ellos, pero tienen que conquistar. Hoy nosotros vamos al reino de los cielos, nos vamos a una tierra física. Nosotros estamos ahorita en una tierra y nosotros tenemos que conquistar. ¿Pero qué tenemos que conquistar? ¿Qué Dios le ha dado a ellos? Dios les ha dado límites, y son muy extensos. Vamos a leer el versículo 2, ¿lo tenemos ahí? Dice: manda a los hijos de Israel y diles, ahí en el 34:2 dice: manda a los hijos de Israel, ya nos brincamos al 34, dice: manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es, la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán, dice, según sus límites, tendréis el lado sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado hasta hacia el oriente. Tienen límites del norte, límites del sur y límites del oriente. Son límites que Dios les está poniendo y no deben ellos deben de respetar los límites. Entonces alguien dirá: bueno, pues ¿para qué estudiamos esto? Es una clase de geografía. No, es una palabra que Dios le da a Israel para hablar precisamente que tienen que respetar lo que Dios ha dicho. Ellos tienen que respetar los límites que Dios ha dicho. Entonces hay límites, ¿sí? en la palabra que Dios le ha dado a ellos, y por eso es muy importante que ellos deben de respetarlos. ¿Por qué? Porque nuestras malas decisiones, que es lo que le va a pasar a ellos van a tomar una mala decisión. Vamos a ver un primer mapa para que veamos nosotros cómo son las tribus distribuidas en lo que Dios ha estado hablando. Vamos a poner ese lugar hacia allá para que veamos este primer mapa y ver que Dios tiene bien definido el propósito para Israel y la función. Pero ¿qué va a pasar? Entonces, aunque Dios les haya dicho conquisten, acaben con todo eso, ellos cometerán un gran error, y eso es lo que nosotros queremos ver en este mapa. Miren, en este mapa se puede hacer un poquito más grande. Vamos a verlo, nos detenemos un poquito y ahorita lo vemos. Vamos a ver cómo están situadas las tribus, que así es como Dios les ha dicho a ellos. Entonces, por eso ellos tienen que respetar los límites y tienen que volverse a Dios, tienen que estar buscando a Dios, porque hay límites que Dios les ha puesto precisamente. Pero ¿qué sucede? Estos límites dije son buenos límites, pero que tienen que respetar. Vamos a ver eso. Ahí vemos algunas tribus, ahí están las tribus, están las de... ¿Se acuerdan ahorita que leí antes del capítulo 16? ¿Quiénes se quedaron al oriente? Vamos a ponerle Manasés. Manasés es la media tribu de Manasés. Hacia abajo, hermano, por favor. Tenemos Gad y tenemos Rubén. Ellos tomaron una decisión. ¿Cuál fue la decisión que ellos tomaron? Aquí es buena tierra. Esa es una buena tierra. Vamos a sacarnos aquí esa tierra para nuestro ganado. Ellos estaban bien prósperos y ellos dijeron: no es necesario que crucemos el Jordán. Estamos aquí en una buena tierra, pero esa decisión les va a causar un gran problema. Por eso les digo, las decisiones que tomemos nosotros al presente, si no somos guiados por Dios, ¿qué va a suceder? Va a repercutir en nuestra vida. ¿Cómo lo podemos usar de una manera práctica? Por ejemplo, yo tengo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos marca límites. ¿Qué nos marca la palabra de Dios? Límites. Dios nos dice: no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Y esa es la moralidad que yo debo de seguir lo que Dios dice. Por ejemplo, si yo voy a poner un negocio, ¿lo pongo por ponerlo? No, yo tengo que orar a Dios. Según la Escritura, Santiago dice: Señor, si yo voy a mercadear, yo diré si Dios quiere, si Dios me lo permite. También, ¿sí? Ya que tengo el negocio, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer lo que yo quiero con mi negocio? No, yo tengo que orar a Dios. Señor, Dios dice, fíjese lo que dice la Escritura: usar balanza justa. ¿Usar qué? Balanza justa. Imagínense, yo me dedico a las impermeabilizaciones. Imagínense, voy a hacer 100 metros. Yo sé que con 100 metros son 5 cubetas, pero no. Yo agarro 3 cubetas y les echo bastante agua, así como la canción, 3 cubetas de agua, y digo, yo escuché una vez en una ocasión a alguien que estaba impermeabilizando 100 metros y con una cubeta impermeabilizó, dijo: Dios sobró, le echó 20 cubetas de agua. ¿Eso será justo? Por supuesto que no.
Tú tienes un negocio o en tu trabajo, ¿sí? O el contador, quiten un numerito para que salgan menos utilidades para el próximo año. Se le llama maquillar los estados financieros. O la que hace negocios con la tortilla, con la pizza, o no sé. No le ponle queso barato. Ponle pepperoni ese corriente, el queso no sé de cuál y no sé qué, ¿verdad? Entonces no le pongas harina buena, no. Tienes que hacer una pizza, ¿sí? Es balanza justa. Entonces yo tengo límites que Dios me está diciendo. Ahí Dios le está poniendo límites a ellos. ¿Qué pasa por la desobediencia? Mire, primero vamos a ver esto. Tenemos Manasés, que es la de qué lado, que es la media tribu. Después tenemos, fíjense para que vean más o menos el mapa, cómo está ahí, miren, bien bonito. Manasés allá, abajo Judá, Efraín. Vamos a ver cómo se va convirtiéndose. Ahorita vamos a cambiar el mapa para que vean ustedes cómo se va convirtiendo ese mapa, ¿sí? Me faltaron algunos mapas más. Ahí están los filisteos, ¿se acuerdan también? Con los cuales peleó Sansón. Entonces, ¿de qué lado? Ellos tomaron la decisión y dijeron: aquí nos vamos a quedar. Vamos a ver el segundo mapa, hermano, por favor. Un día ellos dijeron: no, nosotros queremos un rey como las otras naciones, ¿sí? Ellos tenían límites que tenían que respetar. Ellos tenían límites que Dios les había dado, pero la idea es: van a conquistar. O sea, hay enemigos ahí, hay moradores, y esos tienen que correr, matarlos. Pero ellos dijeron: no los vamos a matar. La tierra es buena, la tierra es próspera, mejor que se queden con nosotros. Y ese fue un error. Empezaron a hacer yugo, empezaron ellos a cruzar los límites que no debían de cruzar, hablando en el sentido espiritual. Entonces el problema es que ahora, con el paso del tiempo, ellos dicen: queremos un rey también, como las otras naciones. Pero ¿qué les dijo Dios? Ustedes tienen un Dios, que es Yahweh, Jehová, como dice la Escritura. Ellos tenían que caminar bajo un gobierno teocrático, un gobierno de Dios. Pero ¿qué está pasando? Por unirse en yugo con otros moradores que ahora son como aguijones para ellos, ellos dicen: pues entonces también queremos un rey. Cuando queremos nosotros un reinado de un hombre que nos gobierne. ¿Y qué sucede? Entonces ahora esas tierras, se fijan cómo van cambiando. Ahora ya tienen el reino de Judá, el reino de Israel, el reino de Edom, las tribus árabes, que es el país que tiene más petróleo. Tenemos a los filisteos. Ahora vamos a ver en qué se van a convertir después ellos. Las tribus allá de qué lado, las tribus nabateas, el reino arameo, ahí tenemos los estados fenicios. Todo eso está pasando porque están desobedeciendo a quién. Pero ellos piensan que es lo mejor para ellos. Ellos dicen: esto es lo mejor para nosotros, pero ellos están tomando decisiones propias, no están pidiendo ni están consultando a Dios. Y ese es un grave problema. Todo lo que nosotros debemos de hacer, debemos de consultar a Dios. Tú tienes que, como lo que dije ahorita del negocio, o dónde vas a trabajar, qué es lo que vas a estudiar, con quién se van a casar, vamos a abrir una iglesia. Señor, si es tu voluntad abrirla, vamos a hacerlo. Señor, si tú me estás llamando, yo voy a prepararme para predicar tu palabra. Señor, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que venir delante de Dios. Delante de Dios ellos tenían que ir y conquistar, fíjense. Ellos iban a ser el centro de la tierra. Ellos iban a hacer luz a todas las naciones. De hecho, hay varias líneas en cuestión de los países que están en el centro del planeta. Uno de ellos es Ecuador. Ecuador se está considerado como el centro de la tierra, aunque desvarían en cuanto a esto que estoy diciendo, porque para otros es Turquía, muy cerca de Israel. Entonces Israel es una nación que está puesta en el centro de la tierra, ¿sí? Para que todos vean la luz que ellos van a dar y que muchos van a venir y van a entrar ahí. Ellos tienen que matar a todos, pero sí van a entrar ahí. ¿Pero por qué van a entrar ahí otras naciones? Para ver, fíjense lo que van a hacer, para ver el estilo de vida que ellos llevan y por seguir a un Dios poderoso que los sacó con mano fuerte y poderosa de Egipto. Ese es el propósito de Dios. Pero ¿qué pasó? Desobedecieron a Dios. Entonces ya se truncan los propósitos de Dios. Para nada. ¿De dónde viene Cristo? ¿La tribu de dónde? De Judá. Vamos a ver otro mapa, hermano, por favor. Y miren ahora cómo está Israel.
Ahora está la Franja de Gaza, ahí se mira. Tenemos Palestina, Cisjordania, aunque, pues sí, o sea, este es un terreno, es una tierra de quién. Es una tierra que Dios le dio precisamente al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo que Dios escogió y le pone límites. ¿Qué le pone? Límites. Entonces, ese es el límite que ellos deben de respetar, pero por no respetar los límites y teniendo esa extensión, ahora tenemos Palestina, donde estaba Israel, y un poquito más arriba, hermano, ¿cómo dice ahí? Galilea, donde caminó el Señor, donde estaba el Señor Jesucristo, donde iba por Galilea, sí, iba caminando, iba haciendo los milagros, y luego, si se fijan, ahora tenemos un problema geográfico, un problema de territorios, no tenemos un problema común espiritual. ¿Por qué? Porque es el problema hoy, hasta el día de hoy. ¿El problema es territorial? No, el problema es espiritual. ¿Por qué? Porque no obedecieron, porque no respetaron los límites y quisieron caminar bajo sus fuerzas, quisieron desobedecer a Dios, dijeron esto es mucho mejor que lo que Dios me está ofreciendo, y ahora terminaron así, miren. Y ahí está, miren, la Franja de Gaza, está Cisjordania, está Israel, y miren lo que dice acá Jordania, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con todas esas tribus que estaban tan hermosas cuando vimos el primer mapa? Fueron conquistadas, ¿sí? Por enemigos. Y luego después, que no encontré, o sea, no puse el mapa, llegan los asirios, conquistan por el lado de Palestina y llega a una ciudad llamada Samaria. ¿Se acuerdan de los samaritanos? Que no se podían ver con los judíos, estando en la misma tierra. ¿Todo por qué? Porque hay una desobediencia de parte del pueblo de Israel. Dios pone límites, hay que respetarlos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a leer, por favor, ahí Números capítulos 34. Y esto me recuerda a Adán y a Eva. Dios puso límites a Eva y a Adán. Sí, le puso límites. Y Dios le dijo: podrás comer de todo árbol del huerto, mas del árbol de la ciencia del bien y mal no comerás. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Ellos tenían la capacidad natural y moral de decir que no, mas sin embargo ellos desobedecieron el límite cuando la promesa era que ellos podían vivir precisamente por una eternidad. Pero como ellos desobedecen los límites, ellos pierden, ¿sí? Caen, tienen la caída. Fíjense, ese es el propósito de Dios ahora para nosotros. Nosotros vamos a la tierra prometida, nosotros vamos a una eternidad. ¿Cómo nosotros vamos a una eternidad si Adán y Eva cayeron? Bueno, es precisamente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que ahora nosotros, sí, fíjense, ahora nosotros vamos en esa capacidad como Adán y Eva a una eternidad, que esa era la promesa. Pero en Cristo, ahora nosotros y en todos aquellos que creemos en Él, pasamos ahora de condenación a vida eterna. Por eso es muy importante que ellos, en el caso de Israel, ellos tenían que obedecer lo que Dios les había estado diciendo. Pero ¿qué hace eso? Que ellos desobedecen, y eso es lo que pasó con lo que estamos viendo en los mapas. Números 34, en el versículo 5 dice: rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto, y sus remates serán al occidente. Y el límite occidental será al mar grande. Este límite será el límite que dice occidental. Y el límite del norte será desde el mar grande, trazaréis al monte de Or, y del monte de Or trazaréis a la entrada de la mar, y seguirá aquel límite hasta Sedad. Yo quiero que veamos el 13, por favor. Dice así: y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo: esta es la tierra que se repartirá en heredades por sorteo, que mandó Jehová que diese a las 9 tribus y a la medio tribu, que lo estábamos viendo ahorita. Porque la tribu de los hijos de Rubén según las casas de sus padres, y las tribus de los hijos de Gad según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés han tomado su heredad. Dice: ellos ya tomaron su heredad. O sea, ellos no lo razonaron, no vinieron y tuvieron comunión con Dios para decir, ¿se acuerdan? Ellos fueron con Moisés y dijeron a Moisés, y Moisés no fue con Dios. Dijo Moisés: pues muy bien, si ustedes van y pelean y regresan, pues se pueden quedar ahí. Esa fue una mala decisión. Al principio parecía buena, pero ¿qué pasó? Cuando vinieron las conquistas, fueron los primeros que ellos fueron tomados cautivos. Por eso es muy importante que nosotros tomemos buenas decisiones, ¿sí? Que oremos a Dios. Y eso a veces nos falta mucho, pedir eso en orientación y en guía al Señor. Entonces vamos a ver por favor, y vamos
a Romanos capítulo 2, 25 al 29. Romanos 2, en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos? Romanos 2, por favor. Romanos 2, ¿lo tenemos ahí? Romanos 2, versículo 25. Romanos 2, 25. ¿Lo tenemos ahí? Fíjense lo que sucede ahora. Dios tiene esa palabra para Israel, pero hoy nosotros con Cristo, ¿sí? Miren lo que dice la Escritura. Porque ellos reciben eso por el llamado que Dios tiene para Abraham. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Versículo 25, 2.25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Fíjense, la circuncisión es de ¿dónde? Es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora nosotros tenemos una circuncisión. Nosotros no somos en Israel, sí, geográficamente hablando, pero nosotros los que hemos sido circuncidados, vamos a Gálatas, lo que dice la palabra, Gálatas 3, por favor. En Gálatas 3, en el versículo 16, habla precisamente que ahora nosotros también somos simiente, no simientes, sino simiente de Abraham. Vamos a Gálatas capítulo 3, por favor, en el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Todo lo que estamos viendo de Números es una promesa que Dios le dio a Abraham, ¿sí? Va a entrar a la tierra prometida, va a conquistar, va a echar los moradores de la tierra, pero todo eso, ¿sí? Y todo lo que hemos estado viendo a través de los mapas, se ha presentado un problema espiritual, no de territorios, sino porque ellos han dejado de hacer lo que Dios les dice y no respetaron los límites. Hoy yo tengo circuncidado, hoy yo soy circuncidado del corazón por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora yo tengo que irme a los límites de la palabra. Lo que Dios dice en su palabra es lo que yo debo de obedecer y tener siempre guiado por Dios. Miren lo que dice Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿y a su qué? Y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿qué? Cristo. Yo no soy heredero, ahora nosotros somos la iglesia de Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué? Mediante la promesa. Miren lo que dice ahí mismo, Gálatas 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, por la fe, por los que hemos creído, que nos mantenemos bajo las promesas. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay ¿qué? Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Lo que leíamos en el número 34 es para Israel, para las promesas, pero yo también soy de la simiente de Abraham por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces ellos tienen promesas, ellos tienen límites, ellos serían luz. Ahora nosotros somos luz por lo que Cristo hizo saliendo de la tierra donde ellos llegaron. Ellos debían de ser luz, no lo fueron. ¿Por qué no lo fueron? Porque tenían tantos ídolos en su corazón. O sea, había tanta idolatría, ¿verdad? Ahora, no somos creyentes, somos de la iglesia. Vamos a Hechos, vamos a ver qué dice el autor de Hechos, Hechos capítulo 17. Mira lo que dice en el libro de Hechos, en el versículo. ¿Cuál era? Vamos a buscarlo, dice el versículo. ¿Cuál era el propósito de llevarlos a la tierra prometida? Que ellos tuvieran una relación con Dios, que tuvieran una comunión con Dios, para que ellos fueran bendecidos. Tenían que respetar los límites, por eso los límites son importantes, que Dios le está dando a Israel. Pero miren lo que dice el libro de Hechos en el 17, versículo 26. Y ahí en el autor
de Hechos, vamos a ver, Pablo, desde el versículo 16, está Pablo en Atenas. Vamos a leer, le voy a leer 16, ¿lo tenemos ahí? Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Muy parecido al pueblo de Israel que va a entrar a la tierra prometida, que hay mucha idolatría, y eso es lo que Dios aborrece. Dios es celoso, ¿sí? Dice la palabra que Él es un Dios que nos cela. O sea, es un Dios celoso y Él quiere la adoración hacia Él. Y Él quiere que ellos tengan relación y comunión en la tierra prometida, que es una tierra que fluye leche y miel. En el versículo 17 dice: así que discutían en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Eso es lo que sucedía en la tierra de Canaán. Había muchos pueblos como los amorreos que eran muy religiosos, eran muy paganos y muy dedicados a la idolatría. Versículo 23: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. O sea, le ponen al Dios no conocido, y dice Pablo, de ahí se toma y dice: bueno, ese que no conocen es el que les vengo a presentar. Entonces, el Dios que hizo el mundo y a todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento de todas las cosas. Miren lo que dice aquí en el versículo 26. En esto quiero llegar al 26 y al 27. Y dice así: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado ¿qué? Orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahí pausa. O sea, dice la escritura en el versículo 26, Pablo les dice, está predicando, y dice: de ese Dios que ustedes no conocen, de ese les predico yo. Y ese es el Dios que ha puesto orden a los tiempos. Es Dios el que tiene el orden y los límites. ¿A quién? A la habitación. Hablando precisamente del respeto y de la adoración que Dios debe de tener a Dios, y hablando también de los tiempos que Él nos pone a nosotros y nos da vida. Entonces Él dice: Él es el único que pone límites de su habitación. Él es el que dice y se hace. Él es el que pone el orden, pone tiempos, pone límites, y todos de Él. Y ese es el que deben ustedes de adorar. Y lo dice: ¿para qué? ¿Para qué pone límites? ¿Para qué le pone Dios límites a Israel cuando llegue a la tierra de Canaán? ¿Sí recuerdan ustedes cuando, por ejemplo, la mamá le ponía límites al niño? Nos ponía, mamá te decía: oye, mira, mamá, ahorita vengo, voy a tal parte. Muy bien, ve, pero no te pases para otro lado. ¿Qué te está poniendo? Te está poniendo límites. ¿Qué pasa cuando aquel niño, ¿sí? O aquel joven ya desobedecía a la mamá y no solamente se iba, por ejemplo, donde él quería ir y de ahí se pasaba a otro lugar? ¿Cómo le iba? De repente le iba mal, ¿sí? ¿Cuántas muertes no pasaron? ¿Cuántas cosas no sucedieron? Oye, de repente el joven dice: voy a la secundaria, no se iba a la secundaria, se iba y se enganchaba en otros lugares y se iba para allá. ¿Y qué pasaba? Había consecuencias. Unos los amonestaban y otros los expulsaban. Pero ¿qué sucedía cuando tú respetabas esos límites? Tú eras bien visto por los demás. Pero cuando te pasaban esos límites, había consecuencias severas también. Entonces, ¿qué está pasando con la mamá? ¿Por qué me pones el límite? ¿Por qué me haces querer obedecer eso cuando yo no quiero? Y la mamá: es por tu bien. Entonces, eso es lo que está haciendo Dios con Israel. Está poniendo límites no porque Dios sea malo, ni porque Dios sea egoísta. Está poniendo límites porque es la manera en que ellos van a ser bendecidos por Dios. ¿Para qué? Para que ellos ahí, cuando todos ellos pongan y respeten los límites que Dios les está dando, todas las naciones
van a ver eso y van a querer venir a ver a Israel, porque Dios los está bendiciendo en una tierra que fluye leche y miel, que en la actualidad, le dije, número 5 a nivel planeta, como una nación donde todas las empresas que llegaron han sido prósperas muy rápidos en tecnología, ¿sí? En inteligencia artificial. Estoy hablando de Israel, ¿sí? Y si no es la número 1 como una empresa, se le llama una nación startup, que es debido al ecosistema y es un país que tiene startups, que tiene mucha innovación. Empresa que llega ahí, ellos hacen algo con esa empresa, por eso muchos se ponen a invertir ahí y les dan un colchón fiscal. Entonces eso hace que las empresas lleguen rápidamente y prosperen porque no pagan impuestos, pero eso trae beneficios a Israel. ¿Qué está haciendo Israel? Pues está siendo bendecido por la promesa de Dios. ¿Y qué están haciendo todos en el mundo? Volteando a ver Israel, donde salen las flores más hermosas y donde es un país de exportación de los diamantes, es un país de mayor exportación de diamantes tallados. Entonces imagínense, gas natural, petróleo, pero no tanto como le dije a otros países, y muchos minerales y muchos recursos. Entonces, ¿es una tierra buena? Es una buena tierra, pero desobedecieron a Dios y fueron menguando, y ustedes se dieron cuenta con los mapas que hemos visto, ¿sí? Vamos a ver el último mapa que vimos, cómo quedó al final, dónde están todas las tribus, ¿sí? Que en la actualidad muchos rabinos judíos, ¿sí?, de la Torá dicen que desaparecieron 10 tribus que fueron dispersas por la desobediencia. Eso lo dicen ellos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Por la desobediencia, que Dios le está diciendo, deben de respetar los límites, deben de respetar lo que Dios dice. Y como les acabo de leer ahorita, dice el Pablo, ahora para nosotros tenemos límites de parte de Dios. ¿Para qué? Dice el versículo 27, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Dios le dice a todos los que están en idolatría, dice, busquen a Dios. Él tiene límites, y todos los límites que están puestos por Dios y todos los tiempos son porque en Él vivimos, versículo 28, y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, versículo 29, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación o de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces es lo que Dios le está diciendo a Israel en número 34. Vas a tener una tierra prometida, una buena tierra, pero tienes que respetar. Y ahí vemos el último mapa. Ahora Cisjordania, Franja de Gaza, peleando totalmente. Hace poquito, pues ya casi en la Tercera Guerra Mundial. Porque es un problema de territorio, dije. No. ¿Qué es un problema, dijimos? Es un problema precisamente espiritual. Y eso sucedió también en el segundo mapa, el de los reinos. Un día, un rey llamado David, ¿se acuerdan? Él viene y consulta con Dios, y eso es muy importante. Viene con Dios y él está huyendo porque lo quiere matar a Saúl. Entonces él llega y se encuentra en un lugar, no sé si recuerdo ese, Aquis, y está muy cómodo. Pero él viene delante de Dios y le consulta a Dios y le dice, ¿qué tal si me uno a mis enemigos y me junto con mis enemigos para acabar con Saúl, que ya me tiene bien harto? Y Dios le dice, no. ¿Por qué no? Porque te va a matar. ¿Por qué? Porque Dios quiere cumplir un propósito. Entonces David busca hacer las cosas como él quiere y todo le sale mal, y luego dice, bueno, vamos a hacer otra cosa. ¿Qué? Empieza David a tratar de analizar y de ver las cosas. Bueno, pues aquí estoy cómodo, ¿me puedo quedar aquí? ¿Crees que venga Saúl y me mate? Le dice a Dios, y Dios le dice, sí, te va a matar. Bueno, ¿qué hago? Y David huye y se va a la cueva de Adulam, ¿se acuerdan? Y allí en la cueva de Adulam es un lugar oscuro. O sea, él tiene que salir de la comodidad y llega a un lugar que está oscuro. Y ahí es en ese lugar oscuro donde Dios bendice la vida de David. ¿Por qué? Porque ahí prepara precisamente a los que fueron los valientes de David, que eran muy diestros para la guerra. Y de ellos había 3 muy renombrados, ¿verdad? Que dice la escritura que a 30 metros de distancia con la soga le daban a un cabello. Y eso era gente que estaba endeudada, problemada, entristecida por el gobierno de Saúl. ¿Y qué sucede?
Cuando llegan a la cueva de Adulán, que significa cueva de preparación, ahí son preparados. Hoy nosotros así en la iglesia, cuando respetamos los límites, cuando obedecemos lo que Dios nos va diciendo, a medida que vamos aprendiendo y conociendo, si Dios dice, ya no hagas esto, ya no hagas aquello, nosotros respetamos, vamos a ser bendecidos por Dios. No somos perfectos, pero cada vez que tú seas precisamente obediente en lo que Dios ha dicho, sus límites, vamos a ser bendecidos, porque es una promesa que Dios nos da a nosotros. ¿Qué significa? Dice, para que busquen a Dios. Cuando yo respeto los límites y soy obediente, aunque voy a razonar las cosas y quiero hacerlo yo por mis fuerzas, definitivamente me va a ver mal. Aunque parece ser muy bueno eso, pero si no es lo que Dios ha dicho que hagamos, nos va a ir mal. Vamos a Números 34 para terminar con esto. Números 34, versículo 16, por favor. 34, 16. Cuando lo tengamos ahí, decimos amén. ¿Ya lo tenemos ahí? Muy bien. Dice así, 34, 16. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra. Fíjense cómo Dios ahora hace la repartición, es por sorteo, y hay tres hombres que va a mencionar aquí. Bueno, dice así, el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun, tomaréis también de cada tribu un príncipe para la posesión de la tierra, y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá, Caleb hijo de Jefone; de la tribu de los hijos de Simón, Samuel hijo de Amiud; de la tribu de Benjamín, Elidad hijo de Pisión; de la tribu de los hijos de Dan, el príncipe de Buki hijo de Turlí; de los hijos de José; de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Janiel hijo de Efod. ¿Se acuerdan de Manasés, la media tribu que quedó al oriente? ¿Recuerdan? Porque pensaban que esa prosperidad era buena y fue lo que les acabó. Ellos son descendientes ¿de quién? De José. Entonces dice así, y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel hijo de Sifán; de la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Zafán hijo de Parná; y de la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel hijo de Asán; de la tribu de los hijos de Aser, el príncipe de Abiud hijo de Selome; y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael hijo de Amiud. Y a estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Red en la tierra de Canaán. ¿Se fijan? No son muchos, son pocos. Son pocos los que Dios pone. Entre ellos está ¿quién? Caleb, Josué y el Eleazar. ¿Se acuerdan de quién es hijo de Eleazar? ¿Quién se acuerda? El sacerdote de Eleazar es hijo de Aarón. ¿Sí? Entonces, cuando sus hermanos se acuerdan que se embriagaron y Dios los mata por el fuego extraño. Entonces, ¿qué sucede? No es de todos, sino es de los pocos que están respetando los límites, pero que ellos vienen precisamente porque están obedeciendo lo que Dios les ha dicho. ¿Se acuerdan? Entonces ellos están obedeciendo lo que Dios les ha dicho y ellos están bendecidos por la asignación que Dios les está dando. Fíjense, aunque Dios les está dando una asignación, aunque Dios les está dando una tarea que hacer, ellos tienen que conquistar. O sea, ellos tienen que pelear. O sea, ya Dios me dio, pero ellos conquistan de esta manera. Dios me está honrando a darme ese trabajo. ¿Y qué tienen que hacer ellos? Regresar la honra, que es lo que está haciendo Josué y lo que está haciendo Caleb. Y por eso es que son nombrados aquí. Un día, Josué, cuando llegue a la tierra prometida, él se va a levantar y va a hacer una reunión. Y los va a juntar a todos, Josué. Y les va a decir, miren, tenemos dos cosas que podemos hacer. Una, servirnos a nosotros mismos o servir a Dios. Pero en cuanto a lo que a mí corresponde, les dijo así, mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso lo dijo Josué. Entonces, Josué es una persona que está regresando la honra de lo que Dios le ha honrado. Los demás se dedicaron a tener los ídolos, se dedicaron a restaurar una piedra pintada, se dedicaron a tallar árboles, cuando fue lo primero que Dios les dijo. Pero solamente unos, no muchos, salieron 2 millones. Miren los que estamos nombrando, solamente unos pocos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, y aún los escogidos serán engañados. Entonces, por eso que gracias a Dios, ¿sí?, que Dios tiene promesas, y que todo lo que transgredió Eva en los límites para vivir una eternidad, ahora nosotros la podemos vivir
por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es poderoso, valiosísimo lo que estoy diciendo ahorita. ¿Por qué? Porque ellos transgredieron, Israel transgredió los límites. Hoy Cristo muere en la cruz y es por lo que yo voy al reino de los cielos, por lo que Cristo hizo. ¿Qué tengo que hacer yo? Dice el libro de Hechos, tengo que tener ahora la relación con Dios, confiar en Él, creer en Él y obedecer los límites que Él me está diciendo. Entonces, y todo lo que yo haga, pues tengo que vivir delante de Dios. Y todo en lo que a mí corresponde yo tengo que hacer. Si Él dice que oremos, oramos. Ayunar, congregarnos, discipularnos, y poco a poco vamos nosotros siendo transformados por la palabra. ¿Por qué? Porque ellos van conquistando, pero no más es conquistar. El trabajo de ellos es limpiar. Entonces ellos están conquistando, y cada día así debe ser nuestra vida, conquistando el pecado en nuestras vidas. Ese pecado, esa área de nuestra vida, yo cada día tengo que luchar, tengo que avanzar. Estoy batallando con esto, luchar, conquistar, limpiar, conquisto, limpio. Y la palabra, si no tengo palabra, pues ¿cómo me doy cuenta realmente cómo puedo ser fortalecido si no tengo la palabra de Dios, que es la que me fortalece? Entonces todo el día la carne está corrupta, los pensamientos son de continuamente el mal, pero hay alguien que murió para darme la eternidad. Y ese es el propósito de Dios, regresarnos como Adán y Eva cuando estaban en el huerto. Ese es el propósito por lo cual Cristo vino, para que nosotros seamos justificados por la promesa que Dios nos ha dado y por el mediador que entre el Padre y el hombre, que es Jesucristo. Así que tenemos que orar a Dios y buscarlo a Él. Y también conquistar. Vamos a conquistar las almas a través de la palabra de Dios. La palabra, nosotros no, pero es a través de la Escritura, a través de la palabra. Luego vamos a ir, vamos a predicar el Evangelio, vamos a llevar un folleto, vamos a dar una palabra, no sé, vamos a llevar sobre todo la palabra de Jesucristo. Y ahí en ese momento es cuando se conquista también. Pero también nosotros, cada día, los límites que Dios nos ha puesto, si nosotros empezamos a respetar esos límites, vamos a ser bendecidos, sobre todo tener paz en nosotros, en nuestro corazón. Amén. Así que pues hasta ahí terminamos número 34 y le damos gracias a Dios porque pues Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y aunque Dios ha designado a estos hombres para hacer esta repartición, ellos tienen que preocuparse por eso. Ellos tienen que preocuparse precisamente en devolver la honra que Dios les ha dado por la obediencia. Entonces, cuando nosotros somos obedientes, ¿sí? Cuando somos obedientes, el hecho, por ejemplo, que usted está aquí hoy es jueves discipulado, eso es obediencia, porque hay un llamado no de un hombre, hay un llamado de parte de Dios para que ustedes escuchen la palabra. El domingo es un día en el cual nosotros tenemos que congregarnos y no dejarnos de congregar como se tiene por costumbre. Nosotros venimos a escuchar la palabra, no vamos a dormir, venimos a escuchar la palabra, vamos a llegar temprano, vamos a obedecer lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Y convives con alguien también, hermano, qué bueno que vino, le hace el teléfono, oye, qué bueno, vamos a orar por mí, vamos a seguir adelante, ¿sí? Entonces cada día, eso es precisamente lo que Dios nos ha dicho, poner esos límites, ¿verdad? Para que podamos nosotros en la reunión poder cada día aprender de su palabra, ¿verdad? Y servir al Señor. Eso es lo que Dios nos pide, para que sirvamos y que seamos obedientes a sus límites que Dios nos ha dado. Muy bien, Padre, te damos gracias en esta hora. Ayúdanos, Señor, para regresar esa honra que tú nos has dado, que nosotros no hemos hecho nada. Señor, es Cristo el que nos ha dado salvación y vida eterna. Gracias por tu sangre. Gracias, Cristo, por perdonar mis pecados. Hoy queremos caminar en tu palabra. Queremos obedecer y caminar cada día en esos límites que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos para seguir adelante, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios y que pues ya estamos por terminar Números, todo el libro de Números, y